Antonio Avilés. Él es licenciado en actuaría. Casado, 4 hijos y tiene 36 años. Eso no puede morir. Veámoslo, vamos a pasar a México. Gracias. Gracias. Híjole. Ok, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Don Martín, un abrazo, bienvenido. Ha venido al mejor lugar. Sin duda Douglas que es mi sobrino, le tiene un gran cariño. Alguna vez llegué yo a un lugar así como este, creyendo que era la mejor persona del mundo. Creía yo, en ese tiempo, tenía 33 años, me creía como el mejor jugador de Honduras. Me creía que no tenía ningún problema. Alguno por ahí. Pero de ahí era una persona intachable. Pero la vida me enseñó que no era cierto. Quiero contarles que posiblemente mi testimonio sea un poco diferente a la mayoría de los que escuchan, porque hay una serie de actos repetitivos de drogadicción, de guaro, de cerveza, de cigarro, de ese tipo de cosas que no pasaron en mí. Sin embargo, hay cosas que son bien interesantes. Este testimonio mío es para la honra y gloria de Dios. Yo soy realmente un hijo de Dios, predilecto de Él. Y les voy a contar por qué. Fíjense que yo nací aquí, muy cerca de aquí, en el barrio La Ronda, hace 67 años. O sea, yo soy modelo 54. Tremendo modelo, por cierto. Un buen modelo, 64. Y cuando yo cuando yo estaba pequeño, provenía de una familia de escasos recursos. Mi mamá, trabajadora, secretaria comercial. Mi papá tenía un taxi con un motorista profesional, se volvió después porque luego lo contrató la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y trabajó como chofer, y luego mi electricidad en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y entonces ya tuvo mejores ingresos. Pero mi infancia fue muy tranquila en cuanto a problemas, porque mi papá normalmente estaba fuera de la casa. Pero en la parte económica, pues sí pasamos algunos momentos un poco complicados. Alguna vez, que yo recuerdo, unas 2 o 3 veces, nos fuimos a acostar en mi casa sin cenar porque no había comida, no desayunamos, pero gracias a Dios no recuerdo una vez que no haya almorzado. O sea que siempre al final pasaban cosas buenas, Dios es bueno. Y entonces la vida no fue tan fácil. Yo vengo de cero económicamente, pero Dios ha sido maravilloso y escogió el basquetbol como la escalera para que yo pudiera salir adelante. Fíjense ustedes que cuando yo tenía 6 años, cuando tenía como 9 años, no sé, estaba en quinto, sexto grado, en la escuela Francisco Morazán, que quedaba enfrente de mi casa, ahí en el barrio La Ronda.
me escogieron para jugar baloncesto en un torneo que había a nivel escolar. Y ese año, en suerte, aparecimos, le tocó a la Escuela Francisco Morazán. Y entonces me escogieron. Ahí fuimos a jugar al Rubén Callejas Valentine. Mi primer juego fue ahí en el Rubén Callejas escolar, y fue contra el San Miguel. Yo soñaba estar en el San Miguel porque tenía dos primos que estudiaban, que estaban en el San Miguel, hijos de la tía rica de la familia. Pues fíjense ustedes que pasó algo que solo Dios pudo haberlo puesto en el camino. Resulta ser que yo era chiquito, delgadito, no era titular del colegio, de la escuela, pero faltando como 5 minutos para terminar el primer tiempo, me metieron a jugar. Entré de cambio. Nosotros teníamos una estrella en el equipo, que es el compañero Don Douglas. Buenas tardes, abogado. Pues teníamos un compañero que era la estrella del equipo, y la orden del entrenador, que por cierto eran hermanos, la estrella con el entrenador, don Gustavo Salgado, y resulta ser que la orden era todas las pelotas que se las a Chilo, todas las pelotas hay que dárselas a ellos. Pues yo entré a jugar y agarré un tablero defensivo. Llegaron los Douglas. Ok, tomé un tablero defensivo y salí a buscar, empecé a rebotar buscando a Chilo, pero como los del San Miguel se dieron cuenta, obviamente, de que solo a él le pasaban la pelota, entonces el entrenador lo mandaba a marcar a Chilo, lógicamente. Entonces yo salí corriendo con la pelota y resulta ser que llegué hasta abajo de la canasta y nunca pude encontrar a Chilo, y la tiré y la metí la canasta. Cuando venía de regreso, no ven que como a la mitad de la cancha me dan un golpe en el brazo y me tiran al suelo. Chilo se había enojado porque no le había dado la pelota, que no había sido responsabilidad mía. Chiquito yo, y vino el entrenador y me sacó y me dijo: mira, deja el uniforme ahí y te vas, no volvás. Y entonces salí y me fui había unas gradas en el Rubén Callejas Valentine, y me fui a llorar a las gradas. Y resulta ser que cuando termino el primer tiempo, pasan los del San Miguel al camerino, porque había unos camerinos ahí, y pasan por ahí, y los últimos dos que pasan es el entrenador y el padre Campos. No me olvide el nombre del padre Campos. Él era el director de la escuela primaria del San Miguel. Y me dice: ¿verdad, muchacho, que te golpearon? Entonces, a saber qué le habían contestado. Y me dice: ¿no te gustaría estar en el San Miguel? Y ya se imaginan ustedes los ojos, ¿verdad? Miren, esa tarde fueron a mi casa en el barrio La Ronda a pedirle a mi mamá permiso para poder darme una beca para estudiar en el San Miguel. Y así llego yo a San Miguel. Yo tenía como 4 años de estarle diciendo a mi mamá cada vez que me iban a matricular: mamá, poneme en San Miguel. No tenía 16 lempiras que costaba la colegiatura en aquel tiempo. Dios empezó a obrar en mi camino sin que uno lo quiera, sin que uno se da cuenta. Yo me di cuenta hasta los 33 años que Dios había andado detrás de mí permanentemente. Salgo, paso al San Miguel, me gradúo en el San Miguel, y afortunadamente en el colegio yo tenía, era alumno de promedio medio, nunca fue excelencia académica, pero tampoco me aplazaban.
Y resulta ser que cuando salí del colegio me matriculé en la carrera de ingeniería porque tenía alguna habilidad para las matemáticas. Me matriculé en ingeniería y resulta ser que me aplacé en matemáticas 101. Me aplacé, me quedé con 59.3. Y me le fui a decir a la profesora, hermana de Claudio Alcerro, por cierto, de compañero, doña Silvia Alcerro, le fui a decir que me regalara unos puntos para pasar. Y me dijo que ahí no era pulpería, que estudiara, que si no me iba a aplazar. Y entonces fue duro, me retiré y me fui. En el segundo semestre de ese año me matriculé en la universidad, pero no iba, realmente me caló lo de haber perdido la clase y entonces me iba a caminar porque para que mi mamá no se diera cuenta de que yo no estaba yendo, salía antes de las 8 para como que se iba a clases y regresaba a las 12. Pues resulta ser que un día de tantos de esos me dio por irme para el gimnasio Rubén Calleja Valentine. Y ahí estaba el campeonato de primaria, de las escuelas primarias. Y entonces me iba a sentar ahí por semanas. Estuve yéndome, me sentaba. Y de repente un día, parece que no llegó el muchacho que llevaba las anotaciones, y entonces me llamó un entrenador: hey, ¿no querés ayudarnos? Sí, hombre, con gusto. Y ahí me quedé ayudando. Pues fíjense que todos los días al mediodía ahí se reunían los mejores jugadores que había de básquetbol en aquel tiempo y los entrenadores, porque todavía en ese tiempo, imagínense desde hace cuánto viene esto que era todavía en blanco y negro, no, era todavía había doble jornada. Entonces a las 12 llegaban todos los jugadores ahí, los buenos, y yo me iba y me sentaba en una banca a verlos jugar, ¿verdad? Un día de tantos, no, solo llegaron 9. Entonces me llamaron, fui, me metieron a jugar y de ahí en adelante ya no me sacaban, ya me llamaban, ya me escogían. Y ahí aprendí a jugar basquetbol realmente. Me enseñaron y de ahí vino una carrera interesantísima. Jugué 16 años en la liga de baloncesto, de las cuales el primer año fui el novato del año y de ahí en adelante fui campeón de mayor anotador como 9 años, fui campeón de tiros libres como 7, fui mejor jugador del año como 7, 8. Total que estuve en el equipo campeón de 16 años, estuve en 14 equipos campeones. Normalmente yo era el capitán del equipo, el capitán de la selección, tuve 16 selecciones y eso es una historia que realmente solo Dios. Mido 1,78 m, pesaba en aquel tiempo 133 libras y a pesar de eso, Dios me dio la posibilidad. Solamente mi Padre. Yo no puedo darle más gloria que a mi Padre, aunque en algún momento de mi vida creí que no era así. Por el baloncesto, cuando tenía como 22 años, entré a trabajar al Banco Central de Honduras. Andaban buscando un jugador de básquetbol, no andaban buscando un profesional, sino que un jugador de básquetbol. Entré a jugar entré al Banco Central de Honduras, que en ese tiempo entraba un promedio de 2 personas al año al Banco Central de Honduras. Y a mí me escogieron, pero nada por jugador, nada de hacer examen ni nada. Me pusieron un examen oral que me dijo el actuario, caí justamente en la división de actuaría y me dijo: párate ahí, me dijo. El examen es oral. ¿Cuánto es 2 por 2? ¿Qué pasó? Le digo: discúlpeme. Mira, me dice, vos vas a entrar a este banco por huevos o por candelas.
Aquí hay un montón de monos que dicen que juegan basquetbol, que quieren que vos entres y ya tengo orden de la presidencia para que te contrate a vos. Así entro yo al Banco Central de Honduras. 2 años después me mandaron a estudiar una licenciatura en actuaría, me gané una beca, pero de una forma muy interesante, pero así llegué yo a estudiar actuaría, una carrera que yo no sabía de qué se trataba. Cuando me mandaron yo me di cuenta de qué se trataba hasta que estaba en 5º semestre en la universidad, porque los primeros 4 semestres era pura matemática, álgebra lineal, geometría analítica, cálculo diferencial integral, todas las matemáticas que ustedes se pueden imaginar las pasamos por ahí. Resulta ser que cuando vine de México de estudiar, fui gerente me nombraron no era gerente, era jefe de la división de actuaría del Banco Central de Honduras. Luego salí de ahí y salí a ser gerente general de una compañía de seguros. Trabajé 10 años en una compañía de seguros. Luego trabajé 8 años en el INJUPEN, en el área actuarial, como jefe de la división de actuaría. Siempre Dios me ha tenido a niveles gerenciales. Es increíble, solo Dios puede hacer las cosas. Todo bonito. Ahora les voy a contar la parte difícil, que uno no quisiera contar a veces, quisiera que se le olvidara. Cuando cuando tenía como 20, 21 años, conocí a una mujer, una muchacha, que jugaba baloncesto también, buena jugadora. Me enamoré de ella de mí también, y así, en un arranque de juventud, decidimos casarnos. Yo estaba entrando al Banco Central de Honduras en ese momento y decidimos casarnos. Pero déjeme contarles que mi papá tenía 2 problemas. Uno, que era alcohólico, que gracias a Dios eso siempre me mantuve al margen del alcohol y del cigarro. Y el otro problema que tenía mi papá es que era mujeriego, pero mujeriego de esos. Le pasaba a mi mamá por la casa a las novias. Entonces, yo creí que eso era normal, será. Uno no razona a veces las cosas y entonces viene con problemas generacionales. Y resultó ser que cuando me casé con mi primera esposa, solo me casé y empecé como que ahí me liberé de responsabilidades, ¿verdad? Yo no sé, no entiendo qué pasó y empecé entonces a faltarle el respeto a mi esposa con mujeres. Mi problema es mujeres, no de ningún otro tipo de cosas, porque nunca tuve problemas de alcohol, nunca tuve problemas de cigarro, de droga, ni nada de eso, gracias al Señor. Sin embargo, llegó a tal extremo, pero tengo un hijo similar a la edad de Douglas Moisés, Marco Antonio, de esa primera esposa, y ahí pues difícil, me imagino la vida difícil para ella. Yo era Mike Avilés y entonces problemas porque la sociedad es así, yo no entiendo, ¿verdad? Solo por el hecho de ser Mike Avilés no tenía problemas en conseguir novias. Entonces ahí andaba pero perdido, y no importaba si fuera casada, si fuera soltera, si fuera gorda, si fuera flaca, desastre. Entonces, sin embargo, cuando me fui para México a estudiar, que me mandó el Banco Central, bajé eso. Mientras estuve en México, Dios sabe que nunca salí con una persona que no fuera mi esposa. Sin embargo, cuando regresé, al final, con mi primera esposa decidimos
divorciarnos y teniendo un hijo, ¿verdad? Responsabilidad. Y entonces conocí a la que es mi actual esposa y cuando yo tenía más o menos como 28 años, decidí casarme con ella y el mismo cuento, no tenía a Dios en mi corazón, entonces yo andaba, no sabía, y entonces el mismo cuento de mujeres y el desorden que trae las mujeres. Miren, cuando yo llegué a esta bendita fraternidad, tenía 33 años de edad. Agradezco a Dios y siempre pido por el hombre que, miembro del capítulo del Country Club, que la esposa de él era compañera de mi esposa en el trabajo y le dio una invitación para ir a una reunión familiar. Y fuimos a la reunión familiar ahí en el Country Club y ahí me di cuenta, en esa primera reunión yo estaba molesto. A usted lo trajeron, no sé si lo traen engañado, pero cuando yo llegué la primera vez, a mí me llevaron engañado. Según yo iba a una fiesta de microbiólogas, que la mayoría, los microbiólogos, el 90% son mujeres. Me encantaba ir a las fiestas de mi esposa porque solo mujeres, unas compañeras guapísimas. Y era desorden, ¿verdad? Resulta ser que no, era una reunión familiar. Me acuerdo perfectamente del testimonio. Era una pareja de guatemaltecos. Él era coronel y el hombre empezó a contar la historia, ¿verdad? La historia de que él fumaba, bebía, mujeriaba, golpeaba a la mujer. Y luego llegó y entonces yo empecé a cuestionar a aquel hombre. Yo decía, aquí quien tiene que estar es mi papá, porque el bolo es mi papá, no soy yo. Y en ese cuento me metí, pero no. Bueno, al final terminó la reunión y me dijeron, y nos invitaron a una reunión, a todos los varones que están acá nuevos, dice, hay una reunión todos los miércoles a las 6:30 de la tarde aquí en el Country Club. La comida cuesta tanto y nada más. Ya no necesitan más invitación. Salimos. Yo tenía un carrito, miren, cuando yo llegué a esta bendita fraternidad, estaba en la Tibia. Era jefe del Banco Central de Honduras. Todos mis compañeros que yo tenía bajo mi cargo, todos tenían carro y todos tenían casa, porque Banco Central era lo máximo, y todavía lo sigue siendo, ¿no? Era increíble. Todo el mundo tenía su casa, todo el mundo tenía su carro. Era un signo. Y yo no tenía casa, y el carro que tenía era una chacharita que le sonaba todo, menos el pito. Era terrible, terrible el carro. Salimos con mi esposa, yo tratando de agarrar una emisora y solo ruido se oía. Y bueno, llegamos a la casa, no dije nada, pero cuando llegó el miércoles, a mí se me había olvidado la fraternidad. Llego el miércoles a la casa y me dice mi esposa, le digo, dime, ¿qué me vas a hacer de cena? No, me dice, hoy no hay cena aquí. ¿Por qué? Porque usted tiene un compromiso allá en el Country Club. Y me acordé. Y me dice, mire, ahí en la mesita de noche le puse 50 lempiras para que usted vaya. Yo le invito. Están 50 lempiras ahí, váyase. Y yo me acuerdo que cuando iba para la mesita de noche, iba pensando, hijo, le voy a llamar a la fulana, voy a llamar a la sultana, hoy voy con permiso, macanudo, llegué. Y fíjense que de repente pasó algo que yo no sé qué fue, que solo recuerdo que voy subiendo la cuesta de los alcaldes, le llamaban, no sé qué, ahí por Belén, hacia el Country Club. Y ahí estaba lleno de hoyos, de baches, y estaba lloviendo. Era febrero 28, no se me olvida. Y llego y empiezo a renegar porque estaba atrás de un carro. Mi mujer está loca, que me manda aquí si yo soy una buena persona. Yo no le debo a nadie.
Ella tiene comida siempre. Yo cuido al niño. No hay problema. Yo no tenía ningún problema, según yo. Así llegué a esta bendita fraternidad. Y resulta ser que me senté, llegué, me recibió el mismo que invitó a mi esposa. Don Carlos se llama. Y don Carlos llegó, me abrazó, qué bueno que vino, que no sé qué. Y entonces, en ese tiempo, nos reuníamos ahí en el country entre 80 y 100 personas, entre 80 y 100 varones, ¿verdad? Y llegamos y me senté en una esquinita, ahí que nadie me viera, me sentí, no hablaba con nadie, y de repente la primera noche que llego, como a las 6:45, nos levantan y empiezan alabanzas. En aquel tiempo habían alabanzas hermosas. Y yo empiezo a ver a un montón de gente gritando, saltando, otros muy correctos, tranquilos, alabando a Dios, pero la mayoría, había un grupo de taxistas, me acuerdo como de 25 taxistas, dueños que laboraban en el área de los taxis, que había en ese grupo y saltando, gritando, era una locura. Y yo, híjole, fuera de onda, pero les voy a contar una cosa, me quedé por las alabanzas. Me encantaron las alabanzas y entonces no me acuerdo el primer testimonio, pero sí me acuerdo que me quedé se quedó sembrada la semilla de las alabanzas, y entonces yo llegaba tempranito para ir a escuchar las alabanzas, no hablaba con nadie, era un senador, pero empecé a ir, y entonces empecé a enterarme que todo lo que yo creía que era, no era cierto. Yo era posiblemente la peor persona del mundo. Miren, era mentiroso. Porque cuando uno anda con mujeres, ¿verdad? Tiene que inventárselas en el aire. Hay que inventárselas. Hay que ser mentiroso, hay que ser desleal. Era mal padre, mal hijo, mal esposo, mal empleado, mal empleador. Era petulante, orgulloso, porque yo, desde el primer momento, desde el primer día que empezaba el torneo de basquetbol, yo quería ser el número 1 y trabajaba duro para ser el número 1. O sea, Dios me dio la habilidad, pero también me dio la constancia, el trabajo. Así han oído las historias de Jordan, de Messi, de Ronaldo, que se dedican para ser un buen atleta. Hay que sacrificarse. Habrán algunos, ¿verdad? Habrán algunos que son extraordinarios, pero yo tenía que entrenaba. Cuando iniciaba el torneo, en aquel tiempo era muy amateur la liga. Había gente que desde el año anterior no se miraba hasta que iniciaba el torneo en marzo. Y entonces yo ya tenía meses de estar entrenando yo solo. Entonces cuando llegaba, obviamente, no por ser el más hábil, no por ser el mejor, sino que simplemente por la constancia que me dio Dios, que solo Él pudo engendrar eso en mí. Es muy importante para poder realmente sobresalir en las cosas. Tiene uno que sacrificarse. Y así fue, ¿cómo se llama? Me enteré de todo lo que estaba pasando y me di cuenta de que yo necesitaba cambiar muchas cosas. Empecé a cambiar sentado en aquella silla, cuando oía testimonio tras testimonio, tras testimonio. Hey, si yo soy igualito a lo que era esta persona. Hey, si yo hago lo mismo que hago esta persona. Hey, sí, y Dios me fue dando estrategias, me fue dando la sabiduría que solo viene del temor de Él, y fui creciendo. Toda una maravilla. Déjenme contarles que cuando tenía como unos 4 años, de no faltar un día a la fraternidad, de no faltar un miércoles, iba a todos los eventos estratégicos. Había un montón de eventos estratégicos, iba a todos los eventos estratégicos y no hablaba con nadie, no saludaba a nadie.
El presidente del capítulo, nunca hablé con él hasta que un día, cuando como al 5º año, llegó y me dijo, usted es Marco Antonio Avilés, ¿verdad? Sí, le digo. ¿Verdad que usted ya tiene bastante tiempo de estar aquí? Sí. Y es que desde que entró por esa puerta, Dios me ha puesto en mi corazón que usted debe ser nuestro testimonio el día de hoy. Así compartí mi primer testimonio a quemarropa, pero empecé a crecer. Sin embargo, cuando tenía como 4 o 5 años, me nombraron gerente general de una compañía de seguros y entonces me dediqué a trabajar. El trabajo es bueno, pero tiene que tener límites, amigos. Yo me levantaba a las 4 de la mañana todos los días trabajando. Me iba a las 7 de la casa, regresaba a las 6:30, 7 de la noche, cenaba, a las 8 estaba trabajando, me acostaba a las 10 de la mañana, de la noche, y todos los días, nada de mujeres. Dios me quitó las mujeres. No tenía otras cosas. Sin embargo, cuando de repente, como a la 3ª semana de estar en el trabajo, doña Diana, mi esposa, va a ir el miércoles, va a ir al capítulo. No, fíjate que hoy no voy a ir porque es que tengo un montón de trabajo, pero el próximo capítulo, el próximo miércoles voy. Y así empecé a ir un día sí, un miércoles sí, un miércoles no, un miércoles sí, 2 miércoles no, un miércoles sí, 2 miércoles, 3 miércoles no, hasta que me retiré de la bendita fraternidad. Me retiré del capítulo. Y fíjense ustedes que estuve fuera como más o menos 1 año y medio, 2 años, hasta que un día me acordaba, no estaba dentro de mis planes de comentarlo, pero seguramente Dios quiere que así sea. Yo era el entrenador de la selección de Honduras, puesta de dedo, y entonces fuimos a Brasil con la selección de Honduras, con las mujeres, y estando allá, iba con mi jefe, el dueño de la compañía de seguros, y entonces estando allá, yo vine y metido en mi trabajo, ¿verdad? Y llamaba a la compañía de seguros 3 veces al día. 3 veces al día. Ya sabían que tal hora tenía que estar el gerente de ventas, a tal hora la llamada era para el de reclamos y tal hora para la administración. Y ahí todos los días. Pero como a los 7 días hubo un break, no hubo juego un día, y le dieron permiso a las mujeres, a las muchachas para ir a Sao Paulo. Estábamos muy cerca de Sao Paulo, una ciudad que se llama Sorocaba. Y resulta, ahí andaba mi esposa como jugadora. Y entonces se fueron, me dijo el dueño del equipo, ¿les vas a dar permiso de ir a Sao Paulo? Sí, que vayan. Y se fueron, yo trabajando en Brasil. Y en una de esas me llama el ingeniero y me dice, mira, acompáñame al banco a hacer una transacción. Nos vamos al banco. Cuando veníamos de regreso, eran como las 11:30 de la mañana, y había una iglesia al lado del hotel donde estábamos, una iglesia preciosa, enorme y católica. Y entonces sentí en mi corazón el deseo de entrar a la iglesia. Y entré. Le dije, el jefe no me quiso acompañar, y entonces entré. En la iglesia no había nadie, solamente había 2 ancianos en una esquinita de una iglesia enorme, y me fui a sentar, y yo llegué hasta el altar mayor y me hinqué. ¿Creen ustedes que podía rezar el Padre Nuestro? 2 años después de haberme retirado de la fraternidad, no me acordaba del Padre Nuestro. Por eso cuando Ascona y Mel y otros, yo no me río, porque me pasó que no podía repetir el Padre Nuestro. Fue entonces que me
y de repente empiezo a sudar. ¿Qué pasará? Empiezo a sudar y siento que algo me cae en mi cuerpo. Si no me creen, me vale gorro, pero es lo que me pasó a mí. Siento que me cae algo sobre mi espalda, pesado, y de repente una mano aquí, bendita, miren, aquí una mano, y me dice, Mikey, habla con Diana. Y tú, y de repente, hey, y empiezo a ver para todos lados, no había nadie, Dios es perfecto, no había nadie. Y entonces vengo y me voy para el hotel, ¿verdad? Estaba ahí contiguo, y entonces iba temblando, y llamo, dije, pucha, tal vez Diana no fue, y llamo al dormitorio de ella, y ring, me contesta, pues estábamos separados, ella estaba en régimen de selección, ring, y me contesta ella. Rápidamente les cuento que me fui, me senté con ella, y le digo, fíjate que Dios me ha dicho que hable con vos, tenés algo que contarme. Y se pone a llorar aquella mujer. Y me dice, mire, me dice, yo antes de que saliéramos de Tegucigalpa llevé todas las cosas de mis hijos, ya teníamos a 2 hijos, los llevé para la casa de mi papá y de mi mamá. Porque llegando al aeropuerto, yo le pedía el divorcio. Iba a separarme con usted. Pero lo más grave del cuento es que me dice, y ¿sabe qué? Tengo un amigo de trabajo que tiene meses de andarme cuenteando. Ahí me quedé. El que empezó a llorar fui yo. Mamá, discúlpame. Mira que yo he estado trabajando. Yo no he vuelto a ver otra mujer. Y me dice, ¿usted se acuerda cuándo fue la última vez que salimos juntos con los muchachos, con los niños? Sí, hace como 6 meses. Fuimos a McDonald's, y en McDonald's, ¿usted qué hizo? Usted se agachó con sus libros y sus cosas a trabajar, y los hipotes allá en los juegos, y yo sentado haciendo nada. Cuando veníamos de regreso de Miami, de Brasil, nos quedamos en Miami una semana. Yo reconociendo a Diana, ya no la conocía, ella hablaba de otras cosas y yo hablaba de otras cosas. Eso es lo que me pasó a mí por ahora, por el trabajo, por el exceso de trabajo. Aprendí que tenía que a equilibrar mi tiempo, a equilibrar las cosas para poder darle tiempo a todo lo que tenía que darle tiempo. ¿Y saben qué hice cuando cuando venimos de Brasil? Llegamos al aeropuerto, eran como las 12 del día, y nos fuimos al trabajo de ella, porque ella le había comprado unos souvenirs al muchacho, y yo se los entregué. Le dije, muchas gracias por el tiempo que usted le ha dedicado a mi esposa. Se puso rojito, él desde mi percepción era peor que yo. Y entonces, pero paramos ahí la cosa y empezamos. Y lo segundo que hice fue, hey, necesito un capítulo de esta bendita fraternidad. ¿Dónde está la fraternidad? Y entonces así llegué a la ronda, al capítulo de la ronda, donde ahí fui presidente 2 años, 2 años alternos, y empecé a servirle a Dios ya de otra manera. La vida ha sido buena. Quiero decirles que el hecho de que yo estoy en la fraternidad, yo no sé ustedes, y los que tienen bastante tiempo de estar aquí, no sé si el hecho de estar aquí en la fraternidad y de tener la comunión con Dios les haya quitado todos los defectos, todos los pecados. Amigos, a mí me ha costado uno y la mitad de otro. Para mí
si yo me aparto de la mano de Dios, son a los 67 años, que soy un viejo de porra, y a los 67 años todavía volteo a ver, todavía cometo pecado. Y tengo que estar hincando y pidiéndole a mi Padre Celestial que me cuide, que me perdone. Mire, para los nuevos, hola, Julito, perdón, que le arregla. Esta papeleta para mí, aún hoy, la mitad o más, sirve siempre, todos los sábados de mi capítulo. Primero, para darle gracias a Dios por todas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y las que está haciendo y las que va a hacer. Y una buena parte para pedirle perdón, para pedirle que me cuide, para pedirle que me proteja, para pedirle y lo poco que utilizo para pedirle cosas ha sido maravilloso. Dios ha sido conmigo una maravilla. Nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Los sobres que sirven para sembrar en el reino de Dios. Estos sobres han sido para mí una bendición. Han sido una bendición. Dios no se ha quedado con nada. Todo me lo ha devuelto al 100% en muchas cosas, en paz, en relaciones familiares, en salud, en, ¿cómo se llama? Y económicamente. Sería un necio si yo no le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Por todo lo que me ha dado. Que no vale la pena comentarlo, pero gracias a Él he tenido todo para vivir económicamente. Es importante dejar en el tapete de la discusión que esas ofrendas que se ponen ahí tienen que ser con alegría. Con alegría. Si no es con alegría, no le pongan un peso a Dios, que lo que están haciendo es un gasto. Si quieren hacer una inversión en el Padre, háganlo con fe, con amor, con confianza. Así lo hago yo, con fe, con amor, con confianza, y sabiendo que Él no necesita un peso mío, pero que para Él es importante la acción de gracias. Quiero terminar diciéndoles que estas últimas semanas han sido un poco difíciles en mi casa, porque mi esposa, cuando inició la pandemia, tenía como en junio del año pasado, le dio COVID. Fue el momento en el que todavía no se sabía qué era lo que curaba el dichoso COVID. Entonces, los médicos le apuntaron a todo, le dieron todos los medicamentos habidos. Diana tomó como 11 medicamentos para curar el COVID. Al final de 31 días que estuvo ella aislada y yo afuera, 31 días, yo creo que de las cosas más lindas que he hecho en mi vida, 31 días que no salí de mi casa solo para hacer las compras de la comida. 31 días dándole a mi esposa desayuno, almuerzo y cena. Y viendo qué necesitas, cómo estás. Hablaba con ella 4 o 5 veces por teléfono porque está aislada, ¿verdad? Estaba aislada. Lastimosamente, el pasado el COVID, como a los 2 meses, le da Helicobacter pylori. Aparentemente no se la controlaron bien y como a los 8 meses después de esa
le vuelve a dar el Helicobacter. Según los últimos exámenes que le han hecho, ella tiene una anemia profunda, problemas de hierro en eso, pero ya están en el control, y tiene una gastritis crónica, producto de Helicobacter pylori. Así, eso fue lo que me dijo la gastroenteróloga. Le han hecho todos los exámenes posibles porque empezó a tener, porque no le podían curar la anemia. Le hicieron el otro día, el último examen que le hicieron fue un examen de médula ósea, y resulta que en la médula ósea le sale que tiene un problema de que la médula no está creando los glóbulos rojos necesarios para poder salir adelante. Y entonces ha estado en tratamiento, pero les voy a decir una cosa, confiando plenamente en nuestro Padre Celestial. Sobre todo, ¿saben por qué tengo una gran confianza que mi esposa va a salir adelante? Porque ella cuidó a sus papás, honró a sus papás, pero como poca gente lo ha hecho. Y Dios nos ha dado la promesa de que si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, Él nos dará todo, larga vida, nos dará larga vida. Esa es la promesa, larga vida. Y entonces tenemos esa esperanza, estamos en eso. Hoy, ayer se están reuniendo un hematólogo y el internista. Ayer determinaron ya un procedimiento a seguir. Hoy fue al hospital a que le inyectaran hierro intravenoso, y esperamos que ya venga de regreso. Entonces, no todas las cosas, cuando estamos en las manos de Dios, no todas las cosas salen del todo bien, pero confiando en Él, temiéndole a Dios, las cosas van. Yo le digo a mi esposa, mira, con mi fe, porque ha habido días que se me ha caído, ha perdido peso, está cada vez más chiquita, y entonces, mamá, no importa, mi fe, solo con mi fe basta para salvarte. Yo soy un agradecido de Dios. Ya les conté de dónde vengo, ya les conté que Dios ha puesto su mano en toda mi vida. Sería un mal agradecido decir que Dios no me ha bendecido. Así que es posible que en otros testimonios escuchamos otras cosas, ¿verdad? Pero yo solo tengo agradecimiento profundo al Padre. Le tengo un temor, aun cuando he andado en valle de sombras y de lágrimas. Siempre Él ha estado conmigo. Yo no sé cómo vienen ustedes hoy. A veces tenemos expectativas diferentes, pero yo espero que de alguna manera algo de mi testimonio haya quedado en su corazón. Y les voy a pedir que ahí donde estén, hagamos una oración. Que sea audible si ustedes quieren o no me importa. Lo único que estemos claros de que estamos en la presencia de Dios. ¿Sí? Pongámonos en presencia de Él y hagamos una brevísima, corta oración como hacemos en esta bendita fraternidad. Amado Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por hablar claro a mi corazón. Padre, perdóname todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Te entrego mi vida. Te entrego mi familia.
te entrego todo lo que tú me has dado. Padre, te pido que me des la vida eterna, que nunca me borres del libro de la vida. Todo te lo pedimos y todo te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Siempre me gusta dar esa evaluación de lo que es el testimonio de Mike. Y muchas de las cosas, de hecho, creo que Mike, tú invitaste a Douglas, ¿no? A la plata, ¿verdad? Douglas es producto de su tío Mike. Mike se ha convertido en un invitador. Muchos lo admiramos a Mike, muchos de los que estamos aquí. Y estaba familiarizándome con algo que él contó. Mike dice que por su trabajo él se metió de lleno después de su familia. Dice que eso es bien común nosotros como hombres. Y se los quiero contar en lo particular porque yo he estado 2 años fuera de mi casa, trabajando. Y cuando vine de México, pues, agarraba el carro y dije, pues, ya vengo. Después me dijo, ¿dónde vamos? Cuando pedía permiso en México, pues, para que pedir aquí, pues, se nos olvida, pues, las cosas, pues, porque en México yo salía del apartamento, tengo hambre, voy a comer. Y les hablaba a mi familia, dije que estoy comiendo bien rico, estoy comiendo indule. O iba a un restaurante vietnamita y les mandaba la foto de la comida. Y aquí ahorita yo no hay comida en la casa, no cocino mi esposa, voy a comer. Y yo agarraba el carro y me iba. ¿Me agarraste? Me has dicho, te he hecho de comer. Se nos olvida, es bien fácil perder esa costumbre de que dependemos de alguien. Y por eso cuando estaba contando de que te metiste en el trabajo, yo me estaba acordando y me ha costado ahorita, te cuento, volver a eso, pues, a que decirle a la esposa, mira, voy a ir al supermercado, ya vengo, o voy a ir a tal lugar. Como digo, 2 años viviendo solo, trabajando, porque no hice nada de México, no tengo por qué avergonzarme, pero lo que te digo es que uno se acostumbra a una rutina y eso se vuelve muchas veces destructivo. Entonces, a mí ya me había pasado, anteriormente. Lo que quiero contarles es que Mike trajo a la memoria algo que comúnmente nos pasa como hombres. Por creernos, por convertirnos en buenos proveedores, nos olvidamos de ser padres de familia o esposos. Y eso es normal. O sea, no es algo que Mike le pasó porque es Mike Avilés, le pasa a cualquiera. Pero él supo en qué momento tomar el rumbo correcto. Y eso es muy importante lo que tú dijiste. Y lo tomaste con una madurez porque Dios te habló y lograste asimilarlo y saber que estabas cometiendo un error. Y eso es lo más difícil para uno, aceptar el error. Así que, qué bueno, Mike, que dejaste esto en nuestra mente. Bueno, ya recogieron las papeletas, ¿verdad? Ya tenemos todos los sobres aquí. Vamos a pedir a Mike Avilés que ore por las papeletas, los sobres y las propiedades del país. ¿Cómo, ¿Hay alguien más que tiene papeletas? ¿Hay alguien más que tenga papeletas? No terminado, no, llénalo. Ya se lo termine. Sí. Tengo que aguantarme con el cuñado. Sí, aquí ustedes tienen un tigre que costó que Dios lo trajera al redil, pero una felicidad es absoluta. Douglas ha traído a la casa, a las pies del Señor a un montón de gente, ahorita el abogado, pero también a mi hermano Raúl, que está por allá. Todos los ha traído Douglas, una bendición para vos, Douglas. Y además de eso, hay cosas que uno ve ahí cuando nos reunimos en familia.
y ahora está difícil, pero ha estado difícil, pero disfrutamos mucho de esa posibilidad de estar juntos y ¿cómo se llama? Y me siento orgulloso de haber traído al Tigre a la fuerza. No, no había forma de que entendieras. Ok, vamos a orar por las peticiones. Estamos claros que todo lo que está escrito aquí, ya Dios sabía que lo íbamos a escribir. Amado Dios, amado Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana tarde. Gracias por permitirnos compartir contigo las cosas que tú conoces de nosotros. Esas peticiones que tenemos en nuestro corazón. Hay cosas que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas, pero tú sí puedes. Señor, yo sé que tú eres un Dios misericordioso y que solamente por eso estamos nosotros seguros de que vas a escuchar, vas a ver estas papeletas. Padre, aquí hay propuestas para ti de nuevos trabajos, de salud, de restauración familiar, de simplemente paz, de felicidad, de todo lo que te puedas imaginar, Padre. Aquí lo escribimos en fe, con confianza y sabiendo que tú los escuchas y nos respondes en tu momento y con tu gloria. Papá, bendice a los dadores alegres, bendice a las personas que pusieron aquí un poquito de lo mucho que Dios les da, de esa primera parte de la cosecha, como tú dices, y con alegría, que sabemos que este es un buen lugar para sembrar, porque aquí solo sirve todo lo que ponemos en estas canastas para traer nuevas personas, para traer nuevos hombres y que te conozcan a ti. Papá, también te ponemos en tus manos a las autoridades de nuestro país, especialmente a doña Xiomara Castro, Señor. Ilumínala, bendícela, que siga el camino correcto en todas las decisiones que ella tome, Señor. Dale fortaleza, dale sabiduría, dale inteligencia para hacer las cosas. También bendice, por favor, a todos sus segundos, para que todo el mundo esté a tono, para que este pueblo salga adelante. También te pedimos por el Congreso Nacional, por su presidente, por todos los diputados, papá, que legislen únicamente para tu honra y para tu gloria, y para el bienestar de todo el país. A la Corte Suprema de Justicia, Padre, bendícelos, ya van de camino de salida, que hagan las cosas en estos últimos tiempos conforme a tu santísima voluntad. También te ponemos en tus manos a las autoridades internacionales de la FINEC, Padre, que sigan ellas trabajando duro para que lleguemos a todo el mundo y con tu enseñanza, para poder trabajar en tu nombre, papá. Pero también pedimos por las autoridades nacionales que nos guíen a todos los capítulos de la mejor manera, papá. Darle las estrategias correctas, así como también a cada uno de los capítulos en los que estamos, cada uno de nosotros. Bendice sobremanera este capítulo, papá, que siga siendo un insigne, trayendo a tu seno gente que necesita de ti, que sabrá con el tiempo que la mejor decisión que tomaron es de ti aquí, papá. Todo esto te lo pedimos y todo te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén.